Desde el corazón de Venezuela ha emergido una empresa criminal conocida como el Tren de Aragua. Esta organización ha proyectado una larga sombra sobre Latinoamérica y más allá, sembrando miedo y violencia. Nacido en el caos de un Estado fallido, el Tren de Aragua se ha convertido en sinónimo de violencia, extorsión y tráfico de personas. Esta poderosa y despiadada organización ha prosperado en medio de la confusión, explotando la desesperación de la gente. Sus tentáculos han cruzado fronteras, dejando un rastro de miedo y desesperación a su paso. A pesar de los esfuerzos internacionales para combatir esta red criminal, el Tren de Aragua continúa expandiendo sus operaciones. Alimentada por la desesperación de los migrantes y la debilidad de las instituciones, la influencia de la banda se fortalece. El ascenso del Tren de Aragua está inextricablemente ligado a la agitación política y económica que ha asolado a Venezuela durante más de 2 décadas. A medida que el país se sumía en el caos, las bandas criminales, alimentadas por la pobreza y la impunidad, florecieron. El Tren de Aragua surgió de esta mezcla tóxica, transformándose de una pequeña banda de prisión en una potencia criminal transnacional. El ascenso de la banda al poder es un claro recordatorio de las consecuencias de la inestabilidad y el abandono prolongados. Mientras Venezuela continúa con dificultades, la sombra del Tren de Aragua se cierne grande, amenazando el futuro de la región. La influencia de la banda es un testimonio de la resistencia del crimen organizado frente a la adversidad. La historia del Tren de Aragua es una de supervivencia y adaptación, un capítulo oscuro en la historia de Latinoamérica. Mientras el mundo observa, la lucha contra esta formidable red criminal continúa, sin un final a la vista. La historia de El Tren de Aragua no comienza en las sombras del mundo criminal, sino a plena luz del día, en un proyecto de obras públicas, un símbolo de esperanza y progreso para la nación. Su nombre, El Tren de Aragua, proviene del ambicioso proyecto ferroviario en el estado venezolano de Aragua, donde la banda echó raíces. Este proyecto pretendía conectar comunidades e impulsar la economía local. Inicialmente, el grupo era una pequeña unión de obreros de la construcción, unidos por su trabajo y aspiraciones comunes. Pero a medida que el proyecto fracasaba y Venezuela se hundía en una crisis económica, el Tren de Aragua vio una oportunidad en el creciente mundo criminal. El colapso económico creó un vacío que la banda se apresuró a explotar. Establecieron una base de operaciones dentro de la tristemente célebre prisión de Tocorón, una extensa penitenciaría conocida por su escasa seguridad y corrupción desenfrenada. Este entorno permitió a la banda operar con relativa impunidad. Dentro de los muros de la prisión, el Tren de Aragua prosperó, utilizando la violencia y la intimidación para controlar el narcotráfico, las extorsiones y otras actividades ilícitas. Su influencia creció a medida que reclutaban más miembros. Desde su bastión en Tocorón, el Tren de Aragua extendió su alcance más allá de los muros de la prisión, infiltrándose en las comunidades, corrompiendo a funcionarios y estableciendo una red de empresas criminales. Y aterrorizando a la población civil. Su reino de terror dejó una huella imborrable en las comunidades en las que se infiltraron, creando una atmósfera de miedo e incertidumbre. Al mando del Tren de Aragua se encuentra Héctor Niño Guerrero, una figura envuelta en misterio y temido por su crueldad. Se sabe poco sobre los primeros años de vida de Guerrero, pero sus antecedentes penales se remontan a 2005, lo que lo marca como un criminal endurecido desde una edad temprana. Encarcelado en 2013 y posteriormente sentenciado en 2016, el control de Guerrero sobre el Tren de Aragua, irónicamente, se fortaleció desde el interior de la prisión. El liderazgo de Guerrero se caracteriza por una combinación de astucia estratégica y violencia brutal. A pesar de los numerosos intentos de las autoridades venezolanas por desmantelar el Tren de Aragua, Guerrero ha logrado evadir la captura. Su liderazgo continuo, incluso en ausencia, destaca la necesidad de estrategias innovadoras para atacar las estructuras de liderazgo de las organizaciones criminales e interrumpir sus operaciones. El portafolio criminal del Tren de Aragua es tan diverso como extenso, abarcando una amplia gama de actividades ilícitas que han traído un sufrimiento y una inestabilidad incalculables a la región. La principal fuente de ingresos del grupo sigue siendo el narcotráfico, aprovechando las fronteras porosas de Venezuela
y las rutas de contrabando establecidas para transportar narcóticos por toda Latinoamérica y más allá. La extorsión, a menudo dirigida tanto a empresas como a particulares, se ha convertido en una lucrativa fuente de ingresos, infundiendo miedo y paralizando las economías locales. La trata de personas, en particular la explotación de mujeres y niños vulnerables, representa uno de los aspectos más aberrantes de las operaciones del Tren de Aragua. Su capacidad para diversificar su cartera criminal, adaptándose a las circunstancias cambiantes y aprovechando nuevas oportunidades, ha sido fundamental para su crecimiento y resiliencia. Más allá de las fronteras, la expansión internacional de una red criminal. Aunque las raíces del Tren de Aragua están firmemente plantadas en suelo venezolano, sus ambiciones se extienden más allá de las fronteras del país desde hace mucho tiempo. El grupo ha expandido estratégicamente sus operaciones por toda Latinoamérica, estableciendo una sólida presencia en la vecina Colombia y extendiendo su alcance hacia el sur, a Perú, Bolivia y Chile. El Tren de Aragua ha explotado despiadadamente la crisis migratoria venezolana, aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes, a menudo coaccionándolos para que participen en actividades delictivas o explotándolos con fines de lucro. La expansión del grupo también se ha visto facilitada por la débil aplicación de la ley y las fronteras porosas de la región. Combatir esta empresa criminal transnacional requiere una respuesta regional coordinada, que aborde las causas fundamentales de la migración, fortalezca las capacidades de las fuerzas del orden y desmantele las sofisticadas redes criminales del grupo. Un reguero de sangre. Crímenes notorios de El Tren de Aragua. El reino de terror de El Tren de Aragua ha dejado una marca imborrable en las comunidades que ha tocado. Sus tácticas brutales y su insensible desprecio por la vida humana son evidentes en los numerosos crímenes atribuidos al grupo. Un crimen de este tipo, el asesinato en 2024 de Ronald Ojeda, un ex policía venezolano que buscaba refugio en Chile, conmocionó a toda la región y puso de manifiesto el largo alcance y la capacidad de violencia del grupo. Ojeda, que había huido de Venezuela tras denunciar la corrupción dentro del régimen de Maduro, se había convertido en un crítico abierto de las actividades del Tren de Aragua en Chile. Su asesinato, un descarado acto de venganza llevado a cabo a plena luz del día, sirvió como un mensaje escalofriante para cualquiera que se atreviera a oponerse al grupo. Desde los barrios marginales de Caracas hasta las calles de Nueva York, la brutalidad del grupo no conoce límites. La anatomía de una organización criminal. Estructura y modus operandi. El éxito del Tren de Aragua en establecerse como una fuerza dominante en el mundo criminal se puede atribuir, en parte, a su estructura altamente organizada y jerárquica. En la cima de esta estructura se encuentra Héctor Niño Guerrero, el escurridizo líder del grupo, quien, a pesar de su encarcelamiento, continúa ejerciendo una influencia significativa sobre las operaciones de la organización. Por debajo de Guerrero se encuentra una compleja red de lugartenientes, cada uno responsable de supervisar actividades criminales específicas y áreas geográficas. El modus operandi del Tren de Aragua se caracteriza por una combinación de violencia, intimidación y alianzas estratégicas. Más allá de la violencia, el Tren de Aragua ha demostrado una notable capacidad para forjar alianzas estratégicas con otras organizaciones criminales, tanto dentro de Venezuela como en el extranjero. Un mundo de alianzas y rivalidades. En el panorama siempre cambiante del crimen organizado, las alianzas son fluidas y las rivalidades pueden estallar con consecuencias repentinas y mortales. El Tren de Aragua, a pesar de su dominio, opera dentro de esta compleja red de relaciones, forjando alianzas por conveniencia mientras se involucra en violentas guerras territoriales con sus enemigos. Una de las alianzas más notables del Tren de Aragua es con el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, un grupo guerrillero colombiano designado como organización terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, el ascenso del Tren de Aragua al poder no ha estado exento de desafíos. La voluntad del grupo de colaborar con otras organizaciones criminales, mientras que simultáneamente participa en conflictos violentos, subraya su pragmatismo y crueldad. La lucha global contra el Tren de Aragua. La naturaleza transnacional de las actividades criminales del Tren de Aragua
ha hecho necesaria una respuesta internacional coordinada para combatir la creciente influencia del grupo y poner fin a su reino de terror. Esta organización criminal ha extendido sus tentáculos a lo largo y ancho, afectando a numerosos países y comunidades. Los gobiernos de toda América Latina y más allá han reconocido la amenaza que representa este grupo criminal, implementando una serie de medidas destinadas a desmantelar sus redes, interrumpir sus operaciones y llevar a sus miembros ante la justicia. Estas medidas incluyen un mayor intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas y controles fronterizos más estrictos. En Estados Unidos, la administración Biden ha adoptado una postura particularmente agresiva contra el Tren de Aragua, designando al grupo como una importante organización criminal transnacional en julio de 2024 y más recientemente como organización terrorista extranjera en enero de 2025. Estas designaciones reflejan la gravedad de la amenaza que plantea el grupo. Estas designaciones han proporcionado a las agencias de seguridad herramientas mejoradas para atacar las finanzas del grupo, interrumpir sus operaciones y detener a sus miembros. Al cortar sus recursos financieros, las autoridades buscan debilitar la capacidad del grupo para operar y expandirse. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el Tren de Aragua continúa representando una amenaza significativa. La adaptabilidad y resistencia del grupo lo convierten en un adversario formidable para las agencias de seguridad de todo el mundo. Combatir esta empresa criminal transnacional requiere un esfuerzo internacional sostenido y coordinado que aborde las causas fundamentales de la delincuencia y la inestabilidad en la región, fortalezca las capacidades de las fuerzas del orden e interrumpa las sofisticadas redes criminales del grupo. Solo a través de una acción persistente y unificada, la comunidad global puede esperar desmantelar el Tren de Aragua y restaurar la paz y la seguridad.